Huawei nos ha sorprendido a todos en su nuevo evento presentado el día de hoy. Y si quieres saber qué presentó, ponte muy cómodo, que aquí en Futuro Tecnológico te voy a resumir brevemente este evento. Así que vamos con el video. El joven Richard Yu, el CEO de Huawei de una sin tanto parapeto, presentó los nuevos Huawei Mate 40 series conformados por dos dispositivos. Y estos son el Mate 40 Pro y el Mate 40 Pro Plus, el cual traen un diseño de anillo en la cámara trasera que la verdad no se ve tan mal. También incluyen unos 88 grados en su curva en pantalla para dar mejores experiencias, dijo el joven Yu. También esta nueva serie viene con altavoces duales que tienen mejor resonancia en sonido, realzando los graves, y también estos dispositivos contarán con protección IP68. En características internas tenemos el nuevo procesador Kirin 9000, siendo el primer procesador con Android con 5 nanómetros. Junto con este procesador se incluye 5G en su tercera generación, que permite mayor velocidad y muchas mejoras a la hora de jugar videojuegos muy potentes. En el apartado de pantalla vemos en el Mate 40 Pro un panel Flex OLED de 6,5 pulgadas con resolución de 2376 x 1080 píxeles con una tasa de refresco de 90 Hz, y en el Mate 40 Pro Plus vemos un panel Flex OLED de 6,76 pulgadas con resolución de 2772 x 1344 píxeles. Este también vendrá con una tasa de refresco de 90 Hz y ambos dispositivos contarán con sensor de huellas en pantalla. Y el que no incluyeran 120 Hz de refresco en pantalla no es porque no pudieron, porque el joven Yu explicó que tienen tecnología suficiente para incluir 120 Hz en las pantallas de sus dispositivos, sino que quieren mejor optimizar el uso de batería bajando un poco los Hz de refresco, y pues además 90 Hz es un poco más fluido que 60 Hz, ¿no? En el apartado de cámara vemos que el Mate 40 Pro vendrá con un sensor principal de 50 megapíxeles con focal 1,9, otra cámara ultra amplia de 16 megapíxeles con focal 2.2 y una cámara telefoto de 8 megapíxeles con focal 2.4. Y en la otra variante, el Mate 40 Pro Plus, tendremos el mismo sensor principal de 50 megapíxeles. A diferencia de la cámara ultra amplia, será de 20 megapíxeles con focal 1,8 y una cámara telefoto de 12 megapíxeles con focal 3.4. En estas cámaras hay un sensor muchísimo más grande y mejorado, en el cual una de las mejoras que enseñaron es la antidistorsión para las fotografías, el cual elimina ese efecto ojo de pez en las fotos más amplias y las deja bien enderezaditas. ¡Qué buen servicio! Los colores en que vendrán estos dispositivos son plata misterioso, negro y blanco. Y también vienen en colores llamados por Huawei piel vegana, en el cual vendrán en colores como amarillo y verde. Este dispositivo vendrá con soporte para carga hasta 66 watts de carga rápida, incluyendo, oigan bien, el cargador de 66 watts de carga rápida en caja. ¡Porque no puedo hacer nada bien! También estos nuevos dispositivos soportarán carga rápida de hasta 50 watts en carga inalámbrica, y hasta hicieron un experimento junto con un Note 20 y un iPhone 11, donde probaban si un dispositivo de estos cargaba bajo temperaturas súper frías, y hubo un claro ganador. Lógicamente pues fue el Mate 40 Pro. ¡Tic-tac-toe! ¡En tu cara! Y en materia de precios, vemos que hay una versión más básica que no mencionaron mucho, que es el Mate 40, que vendrá en una versión de 128 GB con 8 GB de memoria RAM. Este vendrá a un precio de 899 euros o aproximadamente 4.021.000 pesos colombianos. El Mate 40 Pro vendrá en una versión de 256 GB de almacenamiento interno, junto con 8 GB de memoria RAM. Este vendrá a un precio de 1.199 euros o aproximadamente 5.360.000 pesos colombianos.
Y el más grande de esta gama, el Rey, el Mate 40 Pro Plus, vendrá en una versión de 256 GB de memoria interna junto con 12 GB de memoria RAM. Este vendrá a un módico precio de 1.399 euros o aproximadamente 6.260.000 pesos colombianos. Y eso no fue todo, amigos. Presentaron otra variedad más de dispositivos nuevos, pero eso te lo voy a contar en un próximo video de tu canal Futuro Tecnológico. Para que puedas ver este nuevo video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. También dale un buen like a este video y coméntame bajo este video, ¿te encantan estos nuevos dispositivos o no te gustan para nada? Muy bien, amigos, así que sigan mis recomendaciones, usen cubrebocas, lávense las manos correctamente y cuídense mucho en sus casas, amigos, que esta enfermedad tan horrible no se ha ido y no queremos que ustedes se vayan con ella. Amigos, nos vemos en un próximo video. Adiós.